Tengo una nota aquí. Dice así: para una buena comunicación es importante saber el sentido exacto de las palabras. Veo a mi amigo Carlos, que es comunicador, y para que haya esa buena comunicación es importante tener muy claro, ¿verdad?, exactamente el sentido de las palabras. Yo quiero que hagamos por un momentico, a manera de introducción, un ejercicio. Ustedes por un minutico van a pensar en una buena noticia que alguien le dio en su vida. Ya, recuérdela. Alguien llegó y le dio una buena noticia. Esa buena noticia le produjo alegría, gozo, y fue tan buena que aún todavía a través del tiempo usted la recuerda claramente como ese día que se la anunciaron, ¿verdad? ¿Cierto? Ya lo hicieron, ¿verdad? Cada uno recordó por un momento una buena noticia. Algunos, una buena noticia cuando fueron padres por primera vez, cuando la esposa le dijo, estoy embarazada. Una buena noticia, ¿verdad? De pronto, ahora he visto que algunas mujeres utilizan algunas jeroglíficos aún para decirle al esposo que está embarazada. Le ponen una camisita bebé en la cama, entran a la alcoba del hombre y guindan un pañito, cosas así, ¿no? Como queriéndole anunciar eso. Pero es bueno y es una buena práctica, pero cuando usted está en un momento hablando con su esposa y ella sale diciéndole que, mira, te tengo una noticia, estoy embarazada. Y ese es el primer hijo. Esa es una buena noticia, ¿verdad? La noticia de un médico con relación a tu salud, bueno, mira, los exámenes que te hice están 1A, no tienes nada. Buena noticia, ¿verdad? Porque uno andaba todo preocupado, cosas así. Ahora, mucho más, si estas noticias han sido agradables y buenas para nuestra vida, mucho más cuando el Señor nos anuncia, nos da su consejo bíblico, ¿verdad? Esas noticias deben producir en nuestra vida también una reacción y un deseo y un gozo para seguir adelante. Amén. Entonces, para entender lo que esta mañana quiero compartir con ustedes, es importante que sea claro para nosotros lo que el apóstol trató de comunicar o nos está comunicando como hijos de Dios. Yo quiero que abran su Biblia en la carta de Colosenses, capítulo 3. Vamos a mirar los versículos 10, 11 y luego saltamos al 12. Esta Biblia es la versión de las Américas y tiene un título ahí. El título que tiene es La meta del cristiano, y después hay un subtítulo allí que habla de la vida vieja y la vida nueva. Este estudio le he puesto un nombre, un título, y dice que son requisitos bíblicos para crecer espiritualmente. Amén. Ese es el título del estudio. Mi pregunta es, ¿cuántos quieren crecer espiritualmente? Ok, creo que todos queremos crecer espiritualmente. Y este es un objetivo de la vida, en la vida cristiana, el crecimiento permanente. Nosotros todos los días estamos creciendo, no paramos de crecer, no paramos de aprender, no paramos de tener nuevas experiencias dentro del reino. Amén. Y es así. Solo esto terminaría cuando nos vayamos con el Señor, cuando estemos en el cielo. Entonces,
dice la palabra en el verso 9: no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Verso 10: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Meta. Nos vestimos del nuevo hombre para irlos renovando con el objetivo de tener conocimiento pleno y parecernos cada día más a aquel que nos creó. Amén. Entonces, el crecimiento espiritual que todos deseamos, según este pasaje, comienza con despojarnos de la vestimenta del viejo hombre que está viciada a través de la vida pecaminosa que antes teníamos. Quitar ese ropaje sucio, pecaminoso, y vestirnos con las vestiduras nuevas del nuevo hombre que ahora Cristo provee para nosotros. Ese es el inicio. Pero en el caminar diario tenemos que ir renovándonos en el conocimiento para llegar a la estatura del Señor Jesús. Amén. Entonces, esto fue lo que el apóstol Pablo dio a entender con este pasaje. Y para ello, entonces, él enmarcó, puntualizó algunos requisitos que nos ayudan en esta renovación, en este caminar, en este andar del diario vivir. Esta mañana ustedes han venido a la iglesia con diferentes propósitos, algunos con el corazón muy agradecido con los hermanos, con la iglesia como cuerpo, darle gracias al Señor, ¿verdad? Otros han venido porque quieren escuchar su palabra, quieren recibir su palabra, quieren llenarse de su palabra, conocer más del Señor. Otros han venido porque tienen dificultades, problemas, pruebas, luchas, y entonces encuentran venir a la iglesia, estar con los hermanos y participar de todo este servicio al Señor, encuentran una fuente de poder, de sustento para seguir adelante. Pero importante que esta mañana, después que termine todo el servicio, usted salga de este lugar pensando que la palabra le ha trazado algunos requisitos para que usted siga el proceso de crecimiento como hijo de Dios. Entonces, dice el versículo 12. El versículo 12, estamos en. Dice: entonces, como escogidos de Dios, ustedes y yo, santos y amados, revestidos, y ahí viene el primer requisito. Entonces, ustedes y yo, como escogidos de Dios, amados, revestidos, primer propósito, revestidos de tierna compasión. Esta Biblia es la versión de las Américas, ustedes tienen otra versión allá. La otra versión dice de entrañable misericordia. Es lo mismo,
de entrañable misericordia, de tierna compasión. Primer punto. La compasión es algo que viene de adentro hacia afuera. No es fingida y tiene como mayor deseo de poder ayudar o proteger a alguien, a una persona. Repito, la compasión es algo que viene de adentro hacia afuera y no es fingida, porque la intención de la compasión es arropar, proteger a alguien que necesita que se le ayude. Tengo una lista aquí de algunas cosas que implica esto de la compasión. Y cuando hablamos de alguien o de nuestro prójimo que necesita nuestra ayuda, necesita nuestra compasión, estamos ministrando algo que viene de parte de Dios, y como hijo de Dios amado, entonces nosotros estamos ministrando en esa persona el amor, el cariño y la compasión de Dios. Por lo tanto, no podemos oprimir a nadie. Si somos hijos de Dios amado, tenemos que tener compasión y no podemos oprimir a nuestro prójimo. No podemos robarle, no podemos codiciar ninguno de sus bienes, no podemos juzgar injustamente, no podemos atentar contra su integridad, no podemos vengarnos de él, no podemos guardar rencor. Y la lista se puede hacer más amplia. Si usted quiere, haga la lista más amplia. La compasión muestra el amor de Dios. Dios muestra su amor en esta tierra a través de su pueblo, de sus hijos. Y eso debe estar claro para nosotros, que como hijos de Dios siempre debemos mostrar compasión, misericordia, debemos mostrar de la gracia que hemos recibido de Dios, el amor, debemos compartirlo con aquellos que necesitan en este mundo tanto amor, tanta aceptación, tanto cariño. Otro requisito dice bondad. El sentido de la bondad es darle a una persona lo que ella necesita, no lo que merece. ¿Estamos de acuerdo? Dios ha sido bondadoso con nosotros. Él nos ha dado lo que necesitamos, no lo que merecemos, porque si fuera por mérito no tendríamos nada de Dios. El Señor Jesucristo fue bondadoso con nosotros. Nosotros merecíamos el castigo. Merecíamos el castigo. Pero Él nos dio la gracia y la misericordia. Él nos dio su perdón. Lo que nosotros necesitábamos no era el castigo, sino el perdón. Necesitábamos el perdón de Dios, aunque merecíamos el castigo. Amén. Otro requisito, humildad. Estamos en el verso 12. El sentido es que es rebajarse voluntariamente. El Señor Jesucristo se rebajó voluntariamente.
Filipenses dice que él se despojó, no estimó, se hizo hombre y estando en esa condición de hombre fue obediente, se humilló a sí mismo y estuvo dispuesto a ir a la cruz voluntariamente. Él es nuestro ejemplo de humildad. Otro requisito, mansedumbre. El sentido aquí es poner todo bajo control. Es poner las cosas bajo control. Mansedumbre. Como ejemplo, la domación de un caballo silvestre, salvaje. El caballo tiene una fuerza y aunque tiene toda esa fuerza, si no es domado, no le sirve al dueño para lo que él quiere utilizarlo. Hasta que no sea domado ese caballo, no puede ser útil. Lo mismo el cristiano tiene que ser domado por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe que nosotros venimos al Señor arrastrando una cantidad de cosas de nuestra vieja vida? Y entonces el Señor se da a la tarea con mucho amor, con mucho trabajo, utilizando de su espíritu, de su palabra, para ir moldeando nuestro carácter, para moldear nuestra terquedad, para moldear nuestros razonamientos, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras posiciones. La Biblia habla como que nosotros en las manos del Señor somos como una bola de barro y el Señor como un buen alfarero moldea en nosotros, hace de nosotros lo que Él quiere como alfarero hacer de cada uno. Nos da la forma que Él quiere, nos quita, nos lima, nos brilla, nos pinta, nos hace como Él quiere para que seamos la pieza que Él quiere que seamos. Ahora, en esta colección de piezas, todas son diferentes. Aunque haya características muy parecidas, pero en la esencia todos son diferentes o somos diferentes. Voy a leer el pasaje de Filipenses con relación a la posición que el Señor Jesucristo tomó con relación a esto de la humildad. Dice Filipenses 2, 7 y 8, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. El Señor es el ejemplo de humildad. El Señor nos muestra cómo se puede despojar de lo que más quieres tú para negarte a ti mismo y alcanzar un objetivo dentro del reino de Dios. Nuestro objetivo como hijos de Dios es que caminemos cada día aprendiendo, conociendo, teniendo el conocimiento pleno y poder alcanzar la forma, poder alcanzar la medida que el modelo que ese Señor Jesucristo ha trazado para cada uno de nosotros. Ese es el objetivo de la enseñanza bíblica, del caminar bíblico. Eso es lo que el Espíritu Santo ha trazado
como una meta para el reino de que sus hijos, nosotros los amados, los que estamos en el reino, caminemos de una forma diferente a como lo hacíamos antes o como lo hace el mundo. Ese es el objetivo del Señor. Mansedumbre es poner bajo control. El sentido final de mansedumbre es equivalente a alguien que tiene poder, pero no usa ese poder para su propio beneficio, sino que lo usa para el beneficio de los demás. Aquí algunos son jefes, tienen empleados. Y como jefe usted tiene un poder sobre su empleado. Pero ese poder Dios demanda que como hijo de Dios usted lo utilice para bendecir a esa persona. Yo estoy siendo claro en esto, ¿verdad? ¿Sí? Sí, hermano. ¿Usted está entendiendo esto de lo que estoy hablando acá? Ok. Porque nosotros necesitamos, nosotros necesitamos caminar en el nuevo estilo de vida que Dios nos ha trazado. Nos cansamos aquí de decir y lo seguiremos diciendo siempre cuando veamos los comportamientos que nuestro estilo de vida no es un estilo de vida religioso. Nosotros somos hijos amados de Dios. Nosotros somos parte del reino de Dios. Nosotros somos una comunidad del reino de los cielos. Y por lo tanto, el Señor cada día trata de que aprendamos, que tengamos el conocimiento de cómo vivir esa vida cristiana en medio de nosotros y para la gente que está a nuestro alrededor. Amén. Otro requisito, la paciencia. El sentido es la fuerza que tiene alguien para resistir la oposición. La paciencia es la fuerza que tiene alguien para resistir la oposición, pero también para vencer los obstáculos que se presentan en el diario vivir. Pero también la paciencia es para esperar insistentemente y fielmente. Dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4, dice, y no solo esto, sino que también nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. O sea, cuando tú estás atribulado y Dios ha permitido esa tribulación, es porque Dios quiere tratar contigo este área de la paciencia. Y nosotros equivocadamente a veces nos ponemos a pelear con Dios y a exigirle a Dios y a reclamarle a Dios y a exigirle que nos diga por qué. Señor, ¿por qué me pasa a mí? Si tú sabes quién soy yo, tú sabes cómo te busco, tú sabes qué. Y empieza uno a mostrarle la cartillita a Dios como si Él lo supiera.
como que tú tienes el derecho porque tú te lo has ganado. Amado, estamos equivocados. Aquí en el reino, entre nosotros las cosas no son así. En el reino de Dios, todo absolutamente es por la gracia de Dios. El apóstol Pablo tenía problemas de salud. Y de pronto el apóstol Pablo también entraba en ese rol de reclamarle a Dios. Oraba insistentemente para que Dios quitara de él ese aguijón que le estaba mortificando la vida. Decía, de seguro le decía, Señor, pero si los paños que yo uso para secarme el sudor, cuando esos paños son, solo con el contacto de los enfermos con esos paños, ellos son sanados. ¿Por qué no puedo yo? Y entonces Dios le contesta a Pablo y le dice, Pablo, no te preocupes por eso, hijo, bástate mi gracia. Esta mañana el Señor te dice también, hija, hijo, no te preocupes por eso, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces no le diga a Dios por qué, dígale a Dios para qué. La Biblia dice que todos los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Y entre todas esas cosas están las dificultades y están las pruebas y las luchas, las tentaciones, ahí están todas las cosas, son todas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando estemos en una situación, vamos a preguntarle de aquí en adelante al Señor, Señor, ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué? Porque de seguro que Dios quiere enseñarnos algo, de seguro que Dios quiere proveer para algo, de seguro que Dios quiere mostrar su gracia, bástate mi gracia. Entonces cambiemos el rol de pregunta. La paciencia. El ejemplo del campesino, Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Oiga, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. O sea, que tenemos que ejercitar nuestra paciencia hasta que el Señor venga o hasta que uno se muera. ¿Es largo o es corto el trayecto? No sabemos. Pero el ejemplo está dado para decirnos que debemos perseverar en ello, que no debemos decaer, que debemos practicar la paciencia siempre. Y el ejemplo del campesino es, aquí dice este pasaje, mirad cómo el labrador, el campesino, espera el fruto precioso de la tierra. ¿Cómo lo espera? Siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. El campesino corta, quema, quita los troncos, hace los huecos, tira la semilla. Y ese es un proceso, eso no lo hace un solo día. Hay un tiempo para cortar, otro tiempo para quemar, otro tiempo para quitar toda la maleza, troncos y todas estas cosas, otro tiempo para ablandar, picar la tierra, otro tiempo para sembrar la semilla, otro tiempo para regar, otro tiempo para cuidar, con el fin de recibir el precioso fruto que le produce la tierra. Así debemos nosotros ser pacientes. El Señor nos ha enseñado la paciencia de Dios. Dios ha sido paciente con nosotros. Dice
Otro propósito, versículo 13, soportaos los unos a los otros. ¿Cómo es esto de soportarnos los unos a los otros? Bueno, ahí entra la paciencia, la humildad, todos estos puntos que hemos visto nos ayudan a soportarnos los unos a los otros. Pero el sentido es como cubrir a una persona con el propósito de protegerlo. Ese es el sentido. Soporto a mi hermano en su necesidad. Le doy soporte para que él tenga en qué agarrarse para seguir adelante. No es que el hermano viene a buscar mi ayuda y entonces yo me siento a analizar primero cuál es la raíz del problema, a estudiar cuál es la raíz del problema, inclusive a orar primero antes de... No, la idea es que cuando la casa se está cayendo, nosotros nos levantamos y corremos diligentemente y le ponemos una estaca para que no se caiga. ¿Sí está entendiendo esto, verdad? La iglesia como cuerpo es soporte para las necesidades, cualquiera que sean, de los hermanos. Porque es que a través de la iglesia el Señor Jesucristo se manifiesta. A través de la iglesia el Señor Jesucristo desarrolla en sus siervos y siervas algunas actividades, algunos dones especiales para beneficio de la iglesia. A veces pensamos que el don que Dios me ha dado es beneficio para mí primeramente. Y yo creo que esa es una actitud egoísta. Yo creo que los dones, como lo dice la Biblia, dados a la iglesia son para la edificación de la iglesia. Que los dones que tú has recibido sean de provecho personal, ok, es un regalo extra, pero principalmente lo que Dios te ha dado es para bendecir a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Hay dos nada más que están de acuerdo. Así que, mi amado, sí, en estos días Dios te ha dado dones, sabe que es para que lo pongas a funcionar en la iglesia. Sabes que si estás orando por algún don, porque el Señor nos manda que pidamos los dones. Sabes que cuando lo tengas, no es tuyo, el Señor te lo ha dado como un administrador para que lo pongas en servicio de la iglesia, de la comunidad, de los hermanos, para que tú suplas necesidades a través del don que Dios te ha dado. Aquí en la iglesia llevó unos dones de servicio bien hermosos. Algunos sobresalen más que otros de los servidores. Uno les ve ese deseo de servir, ese anhelo, eso está dentro de sus corazones. Ellos saben que no lo están haciendo para que lo vean, para que el pastor los vea y les dé una palmadita aquí, que, ay hijo, está trabajando bien. No, ellos saben que lo hacen porque quieren servirle a su pueblo, al Señor. Así que, mis amados, no es para ponerse a analizar cosas antes de, sino hay que ser pronto para ayudar a los necesitados. El otro requisito, versículo 13, es perdonaos los unos a los otros. Yo creo que esa práctica no tiene mucho problema con nosotros acá. Sin embargo, la Biblia nos dice cómo y cuándo debemos hacerlo. Cómo debemos hacerlo y cuándo lo debemos hacer. ¿Sabes por qué?
Sencillamente porque si nosotros caemos en ese error de no perdonar, la Biblia sentencia que nosotros tampoco seremos perdonados por nuestro Padre. Así de sencillo. Si tú no perdonas a tu hermano, si tú no perdonas a una persona que te hizo un agravio, no le pidas perdón a Dios por tu pecado, por tu falta, porque Dios no te va a perdonar. Dios no miente y su palabra es verdad. Amado, si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. No nos cansemos ahí, que nos salgan callos en la rodilla pidiéndole perdón a Dios, pero si tú no perdonas, si tú no has perdonado, Dios no te va a perdonar. Así que si esta mañana tú sabes que no has perdonado a alguien, corre a perdonarlo, para que Dios te perdone, para que tengas el camino que el Señor Jesús abrió, puedas llegar al trono de la gracia y alcanzar la misericordia de Dios. Perdonaos los unos a los otros. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, dice esto que acá, dice lo que acabo de decir, pero lo voy a leer. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. La iglesia debe ser un ente, una comunidad perdonadora. ¿Sabes que aún el Señor nos llama a que debemos perdonar a nuestros enemigos, a amarlo, al que nos hace mal, orar por ellos, perdonarlo? ¿Sabes que una de las cosas que ahora mismo está golpeando profundamente la vida del ser humano es precisamente la falta de perdón? ¿Sabes que hablando de Colombia, que estamos en un proceso de paz, que estamos en un proceso de reconciliación, que se están firmando algunos tratados, que esta semana se firmó el cese de hostigamiento, que ya no hay bala por allí, no hay emboscada, ya no hay tiro, no hay secuestro, entre comillas, tenemos que esperar a ver en qué resulta todo eso. Pero se habla solo de eso, pero no hay conciencia verdadera de un verdadero arrepentimiento de lo que se ha hecho, de toda la gravedad que ha causado ese conflicto infame en medio del pueblo colombiano. Egoístamente se sabe que hay dinero guardado, cantidades de dinero, pero eso no se dice porque ese dinero está en el bolsillo, en las cajas de algunas personas en particular. Que ese dinero tiene que usarse, tienen que abrirse, decir, tenemos este dinero para restituir todo lo malo a la gente que perdieron sus cosas, entregarles como viene parte de ese dinero, que aún es un dinero maldito, pero hay un egoísmo, un secreto, hay cosas secretas todavía ahí, no hay una amplitud, no hay una sinceridad, ¿por qué? Porque no hay un anhelo de perdón, de reconciliación verdadero. Nosotros, oiga, es un tiempo bueno, es un tiempo admirable para levantarnos como iglesia, para ministrar en la gente el perdón de Dios. Es una oportunidad ahora
No estemos pensando que los malhechores, que esto se va a poner peor, que no estemos pensando en eso. Como iglesia debemos pensar que es la oportunidad de evangelizar, de buscar al perdido, de buscar el que está sin consuelo, el que ha sido herido, para sanarlo, para liberarlo, para compartirle la palabra, para darle la buena nueva de que hay una esperanza para su vida, para que haya un cambio interno, un cambio integral. Hay otro requisito y es el último, versículo 14. Y dice, y sobre todas estas cosas, vestío de amor. Vestío de amor, que es el vínculo de la unidad. Yo le agregué aquí una palabrita acá, no a la Biblia, sino es el vínculo perfecto. Si no hay amor, no hay perdón. Si no hay amor, no hay reconciliación. Si no hay amor, no hay mansedumbre, no hay paciencia, no hay humildad. Es como una escalera. Nosotros estamos subiendo una escalera y el final de la escalera, como propósito bíblico, es que nos vistamos en el vínculo, con el vínculo del amor. Porque el Señor muestra su amor, repito, sobre la humanidad a través de la iglesia, que está impregnada de la gracia, del Espíritu Santo, de la palabra y también de la misericordia y de la paciencia y de la mansedumbre y de todas estas cosas. Vestidos de amor. La iglesia está llamada para ministrarnos los unos a los otros. La iglesia está llamada para que en medio de nosotros, oiga, se cubran por lo menos estas tres necesidades. Necesidades económicas, necesidades emocionales y necesidades espirituales. Ustedes están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Estas tres necesidades son como la base, de ellas demanan otras necesidades, pero estas son como fundamentales. La iglesia primitiva quedó registrado aquí en la Biblia ese estilo, esa vivencia que todos los días ellos practicaban, ellos vivían, ellos hacían para suplir estas tres necesidades. Ahora, Dios permite necesidades en medio de su pueblo porque es una forma, no es la forma, es una forma de Dios manifestar su amor. Cuando nos pasa algo, es porque Dios quiere manifestar su amor. Cuando sucede algo en la iglesia, no busquemos por qué, el por qué sucedió, le demos vuelta al asunto, sino miremos con discernimiento cuál es el propósito que Dios tiene con lo que ha sucedido. Y eso nos ayuda muchísimo. Eso nos quita la carga. Eso nos mete en la dimensión perfecta para buscar una solución al problema. A veces queremos hacer las cosas porque profesionalmente se pueden hacer. Y no digo que no se puedan hacer, pero ¿no es mejor hacerlo a la manera de Dios? Si somos hijos amados, escogidos, ¿no es mejor hacer las cosas que hagamos a la manera de nuestro Padre? Es mucho mejor. Ahí no tendremos opción de equivocarnos.
Cuando lo hacemos de otra forma, aunque Dios nos ayude, corremos el riesgo de equivocarnos en algo. Y sabes que aunque nosotros andamos en este cuerpo, no pertenecemos a este sistema. Aunque el sistema esté dado y las cosas en esta tierra son regidas por este sistema humano, ¿no? Nosotros como hijos de Dios, aunque estamos en medio del sistema, ese sistema no es quien nos rige a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la iglesia primitiva tenía como prioridad practicar el diario vivir. Todos los días, dice, todos los días. No encuentro que ellos tuvieron tiempo de, así como de receso, sino que habla de todos los días. Si era para evangelizar, era todos los días. Nosotros, como iglesia, de pronto nos hemos acostumbrado a tener periodos de evangelización, invitamos a un predicador, tenemos campañas, hacemos algo, pero periódicamente. Pero los discípulos de la primera iglesia, ellos eran incansables. Todos los días predicaban a Jesucristo. Interesante, ¿no? Y como resultado de ese trabajo fuerte, porque era un trabajo fuerte. Ahora, ellos no lo hacían porque, bueno, vamos a evangelizar, porque hay que evangelizar. La Biblia dice que tenemos una comisión y tenemos que cumplirla. No, ellos no lo hacían tanto como bajo ese parámetro, bajo ese concepto. Ellos lo hacían por el profundo amor que tenían en sus corazones para aquellos que estaban perdiéndose. Eso es diferente, eso es totalmente diferente. Y yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros. Bien, nosotros estamos orando por un avivamiento. En la semana de oración y ayuno, una de las peticiones era orar por avivamiento. En una de los grupos que pude participar, cuando llegó el punto de esa oración, yo dije, yo creo que no debemos orar para que haya avivamiento en la iglesia. Aunque eso parece como contradictorio. No, más bien oremos para que haya avivamiento en cada uno de nosotros, que sea personal. Y yo creo que el avivamiento es personal. Cuando tú como hijo de Dios estás avivado, entonces la iglesia está en avivamiento. Y una de las señales de un avivamiento es cuando la iglesia es incansable de predicar a Jesucristo todos los días por la casa y por la llanura, por los pueblos, por las ciudades. De pronto algunos no están de acuerdo conmigo, pero es así. No se enoje conmigo. La Biblia eso es lo que nos enseña, lo que nos muestra. La vivencia de la primera iglesia era así. Mis amados, aprovechemos los tiempos, ministrándonos unos a los otros, desarrollemos ese ministerio en medio de nosotros, que podamos suplir estas tres necesidades: económica, física o emocional y espiritual. A mí me da vergüenza, lo digo aquí públicamente, porque yo también caigo en esa falta. Y es cuando los hermanos vienen aquí para pedir para la canasta. Y entonces cuando yo entro ahí y veo la canasta, es cuando me acuerdo, ay Señor. Entonces yo no sé, pastor, si ha buscado otro mecanismo de no solo anunciar, sino que yo creo que el mecanismo es que hoy Dios toque nuestros corazones, que salgamos de aquí pensando que hay necesitados dentro de nosotros y que nosotros estamos llamados a suplir las necesidades de los demás.
de los necesitados. Hablando de los necesitados, hay muchos. La gran mayoría de pronto tiene su trabajo, su fuente de ingreso, pero hay aquí el pastor en el primer servicio habló de que hay personas que en el día se comen un almuercito, una comida, una sola comida para todo el día, porque están desempleados, porque no tienen, porque... Yo creo que nosotros, amado, díganme sinceramente, ¿ustedes no creen que nosotros debemos cambiar nuestras actitudes con relación a estas cosas? Cosas sencillas que no son gravosas, que no nos perjudican en nada, al contrario, pero eso no podemos hacerlo porque el pastor diga háganlo, porque la pastora llame, traigan, yo creo que eso debe ser algo que sale de adentro, ¿verdad? Para bendecir, porque a eso estamos llamados, a bendecir. Primeramente, pueblo del Señor y también a los de afuera. Hay mucha gente que necesita de nosotros, amado. ¿Cómo Dios, es la pregunta, cómo Dios usa a los miembros de la iglesia para servirle a su cuerpo? ¿Cómo? Eso es una forma visible. Dios utiliza nuestras manos para bendecir, ¿sí o no? ¿Usted ha sentido la bendición de Dios cuando alguien le da la mano y le dice Dios te bendiga? ¿La ha sentido? Cuando usted llega aquí cabizbajo y un hermano, una hermana va y le pone la mano en el hombro, hermano, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. ¿Has sentido esa bendición? Esa mano, tu mano, mi mano, la utiliza Dios para ministrar, para bendecir a su pueblo. Pero también utiliza nuestros labios. Y no solamente con la predicación de la palabra, no solamente a través del estudio, sino a través de un consejo, una palabra de aliento. La Biblia dice que el hombre bueno, ¿cuántos son buenos acá? Dígalo. ¿Usted sabe por qué usted es bueno? Porque usted es un escogido, una escogida de Dios, amado por Dios. Usted es bueno porque Dios lo escogió a usted. Entonces, la Biblia dice que del corazón del hombre bueno saca las cosas buenas. Y usted en su corazón siempre va a sacar las cosas buenas que tiene de Dios. Como hijo de Dios va a sacar lo bueno de Dios para ministrar a los demás. Entonces, una palabra sabia, una palabra inspirada por el Espíritu Santo puede causar un impacto poderoso y positivo en la vida de una persona afligida. Un abrazo. Pastor, de pronto los que hemos tenido la oportunidad de dar consejería, hemos experimentado esto que les voy a contar. Alguien quiere hablar con nosotros para contarnos un problemón que tiene. Y entonces, bueno, hijo, hija, cuenta en qué te puedo ayudar, qué es lo que te pasa. Y esa persona empieza a hablar, empieza a descargar de tal manera que cuando termina, ay, pastor, hermano, gracias por escucharme. ¿Y eso es suficiente? Necesitaba a alguien que solo le escuchara. Entonces uno le dice, bueno, permíteme orar y darle gracias al Señor porque te sientes mejor. Que el Señor te ayude. Hay otros casos que hay que tratarlo con una secuencia de encuentro para ir depurando algunas cosas que están estorbando en medio del proceso de reconciliación o de alcanzarlo, que el problema se ha resuelto. Pero el ejemplo que pongo es para decir
que no más, por el hecho de tú ser una persona paciente y humilde para escuchar los problemas de alguien, ya estás ministrando con esa paciencia la vida de la persona que está afligida. Interesante. Hermano, aquí hemos dicho que nosotros no somos una comunidad de gente religiosa. Saquemos eso de nuestra cabeza definitivamente. Usted no tiene la sabiduría de un religioso, usted tiene la sabiduría que procede del trono de la gracia. Usted es sabio porque Dios le ha dado la mente de Cristo para entender los propósitos y los planes de Dios. Usted entiende claramente cuando Dios le habla. Hoy usted ha entendido que Dios ha tocado algunas partes de su vida que sabe que tienen que ser transformadas, cambiadas. Pero de usted depende ahora si ese proceso por el cual Dios los trajo esta mañana va a dar el fruto que Dios espera. También el libro de los Hechos habla de cómo ellos vendían las propiedades, cómo suplían, dice que vendían las propiedades y los bienes y los repartían a cada uno conforme a la necesidad que tenía. El ejemplo, una familia estaba durmiendo en el suelo y entonces la iglesia vio esa necesidad y le compraron una bonita cama con su colchón para que ellos duerman bien, conforme a su necesidad. Otra familia estaban enfermos. Bueno, entonces oramos o lo mandamos al médico de acuerdo con como Dios nos guíe, entonces suplimos también esa necesidad. Una familia estaba de luto porque habían perdido un ser querido. Bueno, le acompañamos, le ayudamos, estamos con ellos en cualquier, de pronto, dificultad económica que le falte para el sepelio, estas cosas, pues la iglesia ahí está. También se habla de cómo se ayudaban, cómo se ministraban, cómo se apoyaban, cómo se animaban para seguir adelante. En la parte emocional. Y en la parte espiritual, pues ni se diga. Tenían yo digo que tenían una regla de 3. Ellos perseveraban en la doctrina, eso era su fundamento. La doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios, perseveraban en ella y de ahí no se salían y ellos hacían como decía la palabra y eso los hacía crecer, por eso crecían y el Señor añadía y venía más gente y aún la gente que estaba alrededor de ellos los miraba con respeto. Sabían que cuando llegaba un miembro de la iglesia primitiva, Dios llegaba con ellos. Y había temor, había respeto. ¿Qué cosa ahora que la gente nos vea? ¿Qué cosa ahora que la gente se burla, que la gente es nuestro enemigo, sin más allá y sin más acá? La gente nos tira sátira, nos dice, nos echa puya, cuando debiera ser lo contrario, cuando debiera ser que la gente se vea en la necesidad de buscarnos a nosotros porque necesita un consuelo, porque necesita una ayuda, porque necesita alguien que lo escuche por lo menos. No sucede así, lastimosamente. Ahora la pregunta es ¿por qué? Algo ha pasado en medio de nosotros que hemos perdido esa característica que tenía la iglesia primitiva. Entonces Dios usa nuestras manos, nuestros brazos, nuestros labios. Yo hice una lista para concluir, para finalizar, una lista de situaciones que se nos presentan en el diario vivir y que debemos prontamente buscar la forma para ayudar a solucionar.
y no hacer lo contrario, porque es que a veces el problema es que hacemos lo contrario. Por ejemplo, yo creo que no hay nadie aquí, después de haber conocido a Dios, que no haya tenido un tropiezo. Que no haya tenido una falta, que no haya pecado, que no haya caído aún. Entonces, nosotros como iglesia debemos, para el que tropieza, debemos ser un apoyo para ellos. Para el que fracasa, debemos estar pronto para animarlo. Alguien hizo una inversión, alguien hizo un plan, hizo un proyecto, y fracasó. En vez de decirle, bueno, eso te pasó porque quizás no oraste mucho, no nos consultaste, quizás no. En vez de caerle allí, ¿por qué más bien no utilizamos lo que Dios nos ha dado para animarlo? Mira, hijo, la palabra de Dios dice, no sufra por estas cosas materiales. Acuérdate que tú tienes tesoro en los cielos. ¿Por qué no tenemos esa actitud? Dice la Biblia que si alguien peca, cuando nosotros vamos a esa persona debemos ir a él con un corazón perdonador, un corazón que esté dispuesto a ayudar, un corazón que quiera proteger, que quiera ayudar. Y dice más, que nos pongamos en el lugar de esa persona para poder entender algunas cosas también, por qué pasaron. Pero a veces usamos lo contrario. Cuando alguien está herido, tiene que ser sanado. Cuando alguien está atado, oiga, debe ser liberado. Y esto no es para los incrédulos, estoy hablando de cosas que suceden en medio de nosotros, porque sabemos que afuera, pues, ¿para qué decir? Pero a veces en medio de nosotros hay ataduras que requieren de una administración para ser liberado. Hay algunos que han errado. Bueno, deben ser corregidos, ¿cierto? Pero con un amor corrector. Desviado. El que se desvía debe ser nuevamente encarrilado, dirigido para que coja nuevamente su camino. Algunos están temerosos, asustados. Deben ser protegidos. La iglesia son los brazos del Señor para proteger. ¿Cómo protegemos a una familia, a un hermano? A través de la oración, de la intercesión. Oramos. Pero también nos acercamos, hacemos un cerco, que se sienta que la iglesia está con ellos. Algunos son rechazados. Estos necesitan aceptación. Otros son odiados. Necesitan del amor, ser amado. Yo quiero finalizar diciéndoles a ustedes esto. Año por año, nosotros escuchamos mucha palabra de Dios en esta iglesia, ¿cierto? Lo voy a decir así, y si usted se va a ofender, oféndase con Dios, no conmigo. Regularmente un alto porcentaje
de nosotros los miembros de esta iglesia recibimos la palabra y la consideramos una buena palabra. Bien trazada esa palabra. Me bendijo esa palabra. Gracias, pastor, por esa palabra. Pero de esas expresiones al hecho de hacer efectiva esa palabra en el corazón, en la vida, hay una diferencia bastante amplia. Entonces, yo no sé si vamos a continuar en ese rol. Yo no sé. ¿Qué falta? Es la pregunta. ¿Por qué no podemos? Es la otra pregunta. Y la respuesta es porque todavía no hemos entendido que no somos personas religiosas, sino una comunidad del reino de los cielos. Esa es la razón. Que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y que hemos sido escogidos por Dios para mostrar al mundo el amor de Dios. No hemos mostrado a través de nuestra vida que la bendición de Dios reposa sobre nosotros a pesar de cualquier dificultad que podamos tener. No lo hemos mostrado. No hemos sido claros porque no hemos recibido con claridad el significado de la muerte de Jesús en la cruz. Y no podemos transmitir algo que realmente nosotros muchas veces ni entendemos. Estas son las cosas que yo creo que están estorbando para que nosotros seamos hacedores de la palabra de Dios. Porque buena palabra aquí. Aquí los predicadores de este púlpito no buscan palabra para emocionar a la iglesia, ni para tocar los sentimientos de la iglesia. Aquí los predicadores de este púlpito se paran aquí para transmitir un mensaje que debe transformar la vida de la iglesia. Así que yo esta mañana he hablado por el Señor. Póngase de pie. Cierre sus ojos. No es asunto del que más ora, no es asunto del que más estudia, no es asunto del que más participa, no es asunto del que más está en la iglesia. Es asunto del que sabe y reconoce que es un hijo amado de Dios. Padre, esta mañana una vez más te doy gracias porque tu palabra nos ha dicho lo que tú has querido decir. Es posible que humanamente el predicador como humano ha utilizado algunas frases para tener la secuencia de lo que se quiere decir. Pero yo te ruego en el nombre de Jesús que no utilices esas frases humanas. Utiliza lo que el apóstol Pablo escribió para su pueblo.
Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra no regrese a ti vacía. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes y hacedores, no oidores olvidadizos. Yo bendigo a tu pueblo y bendigo a sus familiares, a las personas que están a su alrededor, todas las personas que son del círculo de cada uno de los que estamos acá esta mañana. Tu bendición los alcance. Y yo te pido que tú bendigas a tu iglesia Árbol de Vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.